Mi nombre es Katia Melissa Lozano Escobar, soy pasante de la licenciatura en Administración de Empresas Agropecuaria en el Centro de Recursos de Educación a Distancia Crédito Coa Colón. Soy cursante de la clase de Cálculo 1 impartida por el ingeniero Juan Carlos Rosales, y el tema al cual les compartiré es acerca sobre los teoremas sobre diferenciación de funciones algebraicas y derivadas de orden superior. Como primer punto debemos de saber qué es una derivada. La derivada es uno de los conceptos más importantes en matemáticas. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto. Como teorema número 1 tenemos la regla de diferenciación de una constante, que nos dice de que si c es una constante y el fx es igual a c, entonces fx es igual a 0, dándonos a conocer que el valor de c es igual a 0. Como ejemplo tenemos que fx es igual, como la h es el límite, que es igual a 0, f entre paréntesis x más h es igual a menos fx entre h. Entonces nuestro límite, copiamos nuestro límite y luego lo que es c menos c, que sabemos que el valor de c es 0, entre h. Entonces nuestro límite es igual a 0 y c menos c es igual a 0 entre el valor de h. Entonces nos da a un resultado de que nuestro límite es 0 y nuestro resultado es 0 igual. El teorema número 2 es la regla de diferenciación de potencias para potencias con experiencia enteros positivos. Si n es un número entero positivo y si fx es igual a x a la n, entonces f va a ser igual a n x a la n menos 1. El teorema número 3 nos habla sobre la regla de diferenciación para el producto de una función por una constante, que nos dice de que si f es una función y c es una constante y g es la función definida por gx, es igual a c por fx, y si f existe, entonces gx va a ser igual a c por fx. Y como tenemos estos 4 ejemplos, me voy a reflejar más en lo que es el número 1, que nos dice de que fx es igual a x a la 2. Entonces f' de x va a ser igual a 2x a la 2 menos 1. Entonces nos va a dar igual a 2x, porque 2x volvemos a copiar y lo que es 2 menos 1 nos da a 1, nuestro exponente, ¿verdad? Entonces como resultado final va a ser 2x, porque ya sabemos que el valor de x, el exponencial que tiene, es igual a 1. Entonces queda como resultado como 2x. El teorema número 4 nos habla sobre la regla de diferenciación para la suma, que dice de que si f y g son funciones y h es la función definida por hx, es igual a fx más gx. Entonces, y si f' de x y gx de x existen, entonces hx es igual a fx más gx. Y tenemos estos dos ejemplos, ¿verdad? Me voy a centrar en el número 1, que dice de que si fx es igual a 5x, entonces f de x es igual a 5 de x es igual, copiamos el 5 y x por x nos da igual a 1. Entonces 5 por 1 igual a 5 el resultado final. El teorema número 5 nos habla que la derivada de la suma de un número finito de funciones es igual a la suma de sus derivadas y si estas derivadas existen. El ejemplo número 5 del teorema nos dice que dx entre corchete x a la 3 más x a la 7 es igual a dx a la 3 más dx a la 7 es igual a 3x a la 2 más 7x a la 6. El teorema número 6 nos habla sobre la regla de diferenciación para el producto, que dice de que si f y g son funciones y h es la función definida por hx, es igual a fx por gx, y si fx es igual a fx de gx más gx por fx. Vamos con lo que es el teorema número 7, que dice que la regla de diferenciación para el cociente dice que si f y g son funciones y h es la función definida por x, hx es igual a fx entre gx, donde gx es igual a 0, y si fx y gx existen, entonces hx es igual a gx por f de x menos fx por gx entre gx a la 2.
El teorema 8 nos habla sobre la regla de diferenciación de potencias para potencias con exponentes enteros negativos. Dice de que si fx es igual a x, el exponente menos n, entonces menos n es un número entero negativo y x, o entonces es fx igual a menos nx, menos el exponente x menos 1. Y para concluir, tenemos que la derivada es una herramienta de gran utilidad en economía, puesto que nos permite realizar cálculos marginales, es decir, hallar la razón de cambio cuando se agrega una unidad adicional al total, sea cual sea la cantidad económica que se esté estudiando. Puede ser costos, ingresos, beneficios o producción.